Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Continuando con las clases de comunicación, el día de hoy desarrollaremos el tema. Leemos sobre problemas de salud relacionados a la inadecuada alimentación. Pero antes, contextualicemos un poco esta situación. En la coyuntura actual, la falta de actividad física, la imposibilidad de adquirir ciertos alimentos o la inadecuada elección de estos han llevado a que la población sufra algunas enfermedades. Como adolescentes, debemos tomar conciencia de que una alimentación adecuada y la práctica de actividades físicas nos permitirán tener un estilo de vida saludable. Así que a continuación vamos a leer dos textos, pero antes nos anticiparemos al tema de ellos respondiendo a las siguientes preguntas. Número 1. ¿De qué crees que tratarán los textos? Número 2. ¿Consideras que, de acuerdo a la coyuntura, es necesario optar por un estilo de vida saludable? ¿Por qué? Número 3. ¿En qué consiste un estilo de vida saludable? Sus respuestas las enviarán al chat de la clase y después de compartir experiencias y reflexionar sobre ellas, continuaremos. Muy bien, pasemos a los textos a leer. Número 1. Leemos el primer texto, titulado Señales que indican que debes cambiar tu alimentación. Señales que indican que debes cambiar tu alimentación. A veces nos sentimos mal sin una razón aparente, pero siempre la hay, aunque sean pequeñas molestias a las que no damos importancia. Sí deberíamos hacerlo, ya que con el tiempo pueden derivar en enfermedades crónicas. Esto está relacionado en medida con lo que comemos o dejamos de comer. Los alimentos proporcionan al organismo los insumos que necesita para funcionar bien. Si estos no son los adecuados, ocasionan problemas en determinados órganos que pueden afectar a los demás. Cuando comemos, los alimentos en el estómago y el intestino se degradan hasta convertirse en biomoléculas, las cuales ingresan a la sangre. Si lo que hemos ingerido es demasiado graso o difícil de digerir, el riego sanguíneo tiene más trabajo. Cuando esto sucede, abandona otras funciones, como la de irrigar el cerebro u otros órganos, provocando una sensación de malestar. Otros alimentos que tienen un contenido alto de azúcar pueden causar desequilibrios y provocar picos glucémicos. Este proceso puede afectar nuestro humor y energía. Basta un cambio de dieta para mejorar. Probar gradualmente le permitirá saber si te faltan determinados nutrientes o si debes dejar de consumir alimentos que no te sientan bien, siendo necesario modificar nuestra forma de alimentarnos para adoptar un nuevo estilo de vida. El sentido común y la experiencia nos dicen que hay que apostar por dietas saludables en las que las verduras predominen sobre la carne, las grasas saturadas, las comidas procesadas y el exceso de dulces. Estas son posibles señales de que debes cambiar tu alimentación. Número 1. Cansancio. Si experimentas fatiga constante, lo más probable es que te faltan nutrientes vitales a lo largo del día. Otra posible causa es una hidratación insuficiente, para lo que debes beber mucha agua. Incluye en tu menú diario calorías, grasas no saturadas, alimentos muy proteicos, pescado, hidratos complejos y verduras en cada comida. El hierro y el magnesio también ayudan. Número 2. Falta de energía. Si la mínima actividad te agota, seguramente te falta hierro. Una deficiencia de este nutriente lleva a que tu organismo no pueda producir suficientes glóbulos rojos, los cuales llevan el oxígeno necesario para mantenernos con energía. Debemos tener presente que comer no siempre es sinónimo de nutrirse. Para prevenir la falta de energía y la inadecuada alimentación, hay que mantener el nivel de glucosa en la sangre y asegurar que nuestros niveles de vitaminas y minerales estén regulados. Necesitamos también controlar el peso. Finalmente, es clave que las fuentes de energía provengan de alimentos que contengan vitaminas y minerales como frutas, verduras y frutos secos.
Por ello, es recomendable recordar los siguientes puntos. Punto número 1. Practicar ejercicio físico regularmente. Punto número 2. Ingerir azúcar proveniente de frutas y fuentes de origen vegetal. Punto número 3. Aumentar los niveles de vitaminas y minerales. Bien, pasemos ahora al texto número 2. Leemos el segundo texto titulado Claves para llevar una alimentación sana. A continuación, el texto que leeremos es esta infografía y para su mejor lectura la he dividido en 3 partes. Alimentación sana. Las claves. Dieta. Dieta saludable. Protege de la malnutrición y enfermedades. La diabetes, las cardiopatías, los accidentes cerebrovasculares y el cáncer. Los hábitos alimentarios sanos comienzan en los primeros años de vida. Dieta no saludable. Uno de los principales factores de riesgo para la salud en todo el mundo, junto con la falta de actividad física. La ingesta calórica debe estar en consonancia con el gasto calórico. Ingesta calórica diaria. Las grasas no deberían superar el 30%. No superar los 5 gramos de sal. No superar 50 gramos de azúcar diarios. Principios básicos de una alimentación saludable. Come frutas, verduras, legumbres, frutos secos y cereales integrales. Estos en 5 piezas de frutas y hortalizas al día. Por otro lado, las grasas industriales de tipo trans no forman parte de una dieta sana. Consejos prácticos. Frutas, verduras y hortalizas. Inclúyelas en todas las comidas, frescas y crudas de aperitivo, selección variada. Grasas. Sepáralas de la carne. Utiliza aceites vegetales. Reduce los alimentos de alto contenido en grasas saturadas. Sal, sodio y potasio. Reduce el consumo de aperitivos salados. Elige productos con menos contenido en sodio. Azúcar. Limita los alimentos y bebidas con alto contenido de azúcar. Sustituye por frutas. Bien, después de haber leído estos 2 textos que nos hablan sobre la alimentación saludable, pasemos al campo de la comprensión. Comprendemos lo leído. Respondemos las siguientes preguntas. Número 1. ¿Qué componentes tienen los alimentos que favorecen el funcionamiento del organismo? Veamos el primer texto. En el primer texto se menciona lo siguiente. Incluye en tu menú diario calorías, grasas no saturadas, alimentos muy proteicos, hierro, magnesio. También menciona fuentes de energía que provengan de alimentos que contengan vitaminas y minerales. Todos estos componentes deben tener nuestros alimentos. Por lo tanto, ya podemos responder. ¿Qué componentes tienen los alimentos que favorecen el funcionamiento del organismo? Deben poseer un adecuado nivel de nutrientes como vitaminas, minerales, fibras, proteínas, etc. Número 2. ¿Cuáles son los principios básicos de una alimentación saludable? Esto lo mencionan en el texto 2. Veamos. Principios básicos de una alimentación saludable. Primer principio. Come frutas, verduras, legumbres, frutos secos y cereales integrales. Segundo principio. Las grasas industriales de tipo trans no forman parte de una dieta sana. Con esta información puedo responder. ¿Cuáles son los principios básicos de una alimentación saludable? Consumir frutas, verduras, legumbres, cereales y frutos secos. Además, evitar las grasas industriales. Pregunta número 3. De acuerdo a lo planteado en el texto, ¿qué se entiende por inadecuada alimentación? Esta respuesta tengo que inferirla, tengo que deducirla
del mismo texto, después de toda la información que me han dado, ¿qué se entiende por inadecuada alimentación? Veamos esos datos claves que me da el texto. En la primera parte del texto se menciona lo siguiente: a veces nos sentimos mal sin una razón aparente, pero siempre la hay. Aunque sean pequeñas molestias a las que no damos importancia, sí deberíamos hacerlo, ya que con el tiempo pueden derivar en enfermedades crónicas. Bien, esto, o sea, estas enfermedades, estos malestares, esto está relacionado en medida con lo que comemos o dejamos de comer, con lo que consumimos o dejamos de consumir. Los alimentos proporcionan al organismo los insumos que necesita para funcionar bien. Si estos no son los adecuados, no son los correctos, ocasionan problemas en determinados órganos que pueden afectar a los demás. Aquí nos explica: las enfermedades y malestares que presenta nuestro cuerpo está relacionado con nuestros alimentos, con lo que comemos, quizás con lo que comemos en exceso, o ciertos alimentos que dejamos de consumir. Estos alimentos nos proporcionan energía, insumos para que nuestro cuerpo funcione bien. Pero si estos alimentos no son los adecuados, nos ocasionan problemas. Aquí tengo el concepto de una inadecuada alimentación. A partir de esto puedo responder la pregunta planteada. Número 3. De acuerdo a lo planteado en el texto, ¿qué se entiende por inadecuada alimentación? Es la ingesta excesiva o mala selección de alimentos que consumimos, ya que estos no nos benefician, sino perjudican nuestro organismo. Este es el concepto, esto es lo que se entiende en el texto por inadecuada alimentación. Número 4. En el texto dice: comer no siempre es sinónimo de nutrirse. ¿Cuál es la diferencia entre comer y nutrirse? Según lo leído y basándonos en la respuesta de la pregunta 3, comer obviamente no es lo mismo que nutrirse. Yo puedo comer, consumir cualquier tipo de alimentos, sean positivos o negativos para mí. Eso es comer. La ingesta de alimentos sin pensar en mi cuerpo. ¿Qué es nutrirse? Es ingerir alimentos beneficiosos para mi organismo, seleccionar esos alimentos que aportan a mi organismo. Eso es nutrirse. Por lo tanto, la respuesta sería: la diferencia entre estos dos términos es la siguiente. Comer es la acción de ingerir cualquier alimento, sea positivo o negativo para nuestro cuerpo. Sin embargo, nutrirse es ingerir alimentos que sean beneficiosos para nuestro organismo. Pregunta número 5. ¿Cuáles son las características de una alimentación inadecuada y cómo repercuten en las personas? Vamos a buscar esta información que está en el primer texto. El primer texto nos dice: el sentido común y la experiencia nos dicen que hay que apostar por dietas saludables, o sea, por una adecuada alimentación, en las que las verduras predominen. Mi adecuada alimentación debe tener una predisposición al consumo de verduras. Bien, en las que las verduras predominen ¿sobre qué? ¿Qué alimentos son los que debo consumir mínimamente o los que no debería consumir? Sobre la carne, las grasas saturadas, las comidas procesadas y el exceso de dulces.
La carne, las grasas saturadas, las comidas procesadas y el exceso de dulces se sobreentiende aquí que son nocivas para mi organismo. Por lo tanto, si yo tengo una dieta rica en carne, en grasas saturadas, en comidas procesadas y mucho dulce, estoy llevando una inadecuada alimentación. En el texto también nos menciona lo siguiente, ya que con el tiempo pueden derivar en enfermedades crónicas. Esto está relacionado en medida con lo que comemos. También esto puede afectar nuestro humor y energía. Ya tengo la respuesta de la número 5. ¿Cuáles son las características de una alimentación inadecuada? ¿Cómo repercuten en las personas? Respuesta. Llevamos una alimentación inadecuada cuando consumimos carne, grasas saturadas, comidas procesadas y exceso de dulces. Una alimentación inadecuada puede conllevar a enfermedades crónicas o graves. Una vez culminada nuestra actividad de comprensión, pasaremos a organizamos la información de nuestro texto. Elaboramos un organizador visual del primer texto. En este caso serán dos, un esquema de llaves y una rueda de atributos. Vamos a dar un breve repaso para armar nuestro organizador. En la primera parte del texto, señales que indican que debes cambiar tu alimentación, se nos plantea la problemática, los malestares, las enfermedades, las molestias que podemos tener si llevamos una inadecuada alimentación. En la segunda parte del texto se nos brindan posibles señales de que debes cambiar tu alimentación, esas señales de alerta que debo de tener en cuenta. Si tengo cansancio, cambios de humor, falta de energía, eso puede estar significando que llevo una mala alimentación y debo cambiar ese hábito. Por último, nos dan las recomendaciones para tener una vida saludable. No solo cambiar nuestro hábito alimenticio, sino practicar ejercicios regularmente y saber seleccionar los alimentos a consumir. Una vez distribuida la información del texto, puedo armar mis organizadores visuales. El primer organizador visual que elaboraremos es un esquema de llaves. El título del primer texto es Señales que indican que debes cambiar tu alimentación. Este texto se divide básicamente en tres partes. En la primera parte se da la problemática, en la segunda parte las señales y en la tercera las recomendaciones. En la problemática, ¿qué se dice? Una alimentación inadecuada conlleva a enfermedades crónicas. Señales. ¿Cuáles son esas señales que debo tener en cuenta? Cambios de humor, cansancio, falta de energía. Recomendaciones que me brinda el texto. Practicar ejercicios. Consumir azúcar de origen vegetal y consumir alimentos ricos en vitaminas y minerales. Bien, acabo de armar mi esquema de llaves basándome en el primer texto. Recuerda que en el esquema de llaves debemos colocar los conceptos esenciales de la información planteada. Ahora elaboraremos el segundo organizador, que es una rueda de atributos. Veamos. El título del texto es Señales que indican que debes cambiar tu alimentación. Este título va en el medio. Alrededor irá la información. Es por eso que es una rueda de atributos. En el texto se plantea puntualmente lo siguiente. Los alimentos proporcionan al organismo insumos para funcionar bien. Si los alimentos no son los adecuados, pueden ocasionar enfermedades. El cansancio y la falta de energía son señales que debes cambiar tu alimentación. Las recomendaciones son ejercicios, consumir azúcar de origen vegetal y alimentos ricos en vitaminas y minerales. Bien, acabamos de elaborar dos organizadores visuales basados en el primer texto. La elaboración de un organizador visual nos ayuda mucho a comprender y a desmenuzar la información que se nos está brindando. Ahora pasaremos a
Comparamos y respondemos. Vamos a comparar los dos textos que acabamos de ver y responder ciertas preguntas. Respondemos de acuerdo a la información de los dos textos presentados. A través del siguiente cuadro, haremos una comparación entre estos dos textos, tanto en forma como contenido. Texto número 1, señales que indican que debes cambiar tu alimentación. Texto número 2, claves para llevar una alimentación sana. Los aspectos a comparar serán los siguientes. Primera pregunta, ¿qué tipo de texto es? El texto número 1 es un texto continuo porque me presenta información de manera constante a través de párrafos. El texto número 2 es un texto discontinuo porque mezcla gráficos e información de manera concisa. Siguiente aspecto. ¿Cuál es su propósito comunicativo? El propósito del texto 1 es exponer e informar sobre la adecuada alimentación. El segundo texto tiene como propósito instruir y orientar. Veamos en qué baso esta respuesta. En el segundo texto podemos ver que se me está dando información de lo que debo y lo que no debo hacer. Para esto me da ciertas pautas, ciertos pasos a seguir, ciertas instrucciones a ejecutar. Por ejemplo, come frutas, verduras. Por aquí, inclúyelas en todas las comidas, sepáralas de la carne, utiliza aceites vegetales, reduce los alimentos, limita los alimentos, reduce, elige, sustituye. Cuando empleo verbos en modo imperativo, estoy dando un mandato, instrucciones. Este texto se enfoca en instruir y orientar sobre la alimentación saludable. Es por ello que instruir y orientar es el propósito comunicativo del texto 2. Pasamos al siguiente aspecto. ¿Cuál es el tema? ¿De qué trata el texto? El texto número 1 trata sobre una alimentación saludable y el texto número 2 también se enfoca en una alimentación saludable, cada uno a su manera, mientras que el texto 1 informa, el texto 2 instruye y orienta. Ahora pasaremos al último aspecto. ¿Cuáles son los elementos del texto? En el texto número 1 se puede ver la siguiente estructura, con los elementos predeterminados que son introducción, desarrollo y cierre. Todo esto distribuido a través de párrafos. Es por ello que es un texto continuo. Y el texto número 2, ¿cuáles son sus elementos? Posee un título, cierta información, muchas imágenes y esquemas visuales. Es por ello que estos elementos y estas características son compatibles con un texto discontinuo. Terminada la comparación de estos dos textos, pasaremos a la etapa final. Opinamos sobre lo leído. Después de haber leído los dos textos planteados en clase, darán su opinión al respecto. Número 1. El texto. Señales que indican que debes cambiar tu alimentación, o sea, el primer texto. Afirma que una inadecuada selección de alimentos o la inadecuada combinación de ellos puede llevarnos a problemas en la salud. ¿Qué opinas? Segunda pregunta. Observando nuestro contexto y considerando las ideas de los textos, ¿qué tipo de alimentación tenemos los peruanos? Tercera pregunta. ¿Qué acciones podemos realizar para mantener un estilo de vida saludable en nuestra vida diaria? Estas preguntas las responderás y compartirás en el chat de la clase. Una vez culminada tu intervención, pasaremos a la actividad y el reto del día de hoy, comprensión lectora. Lee el primer texto trabajado en clase y responde. Primera pregunta. ¿Qué componentes tienen los alimentos que favorecen el funcionamiento de nuestro organismo? Segunda pregunta. El texto dice que comer no es siempre sinónimo de nutrirse. ¿Cuál es la diferencia entre comer y nutrirse? Tercera pregunta. ¿Cuáles son las características de una alimentación inadecuada? ¿Cómo repercuten en las personas?
Estas 3 preguntas responden al primer criterio. Obtiene información relevante seleccionando datos específicos en los textos que lee. Y lee los 2 textos trabajados en clase y responde. Pregunta número 4. El texto, señales que indican que debes cambiar tu alimentación, afirma que una inadecuada selección de alimentos puede llevarnos a problemas en la salud. ¿Qué opinas al respecto? Pregunta número 5. ¿Qué acciones podemos realizar para mantener un estilo de vida saludable en nuestra vida diaria? Estas 2 preguntas responden al criterio. Emite juicio crítico sobre la información en los textos que lee. Como te habrás dado cuenta, de todas las preguntas trabajadas en clase, solo he seleccionado 5 para que las lleves como actividad a tu hogar. Estas 5 preguntas están basadas en 2 criterios, las cuales están en la siguiente ficha de evaluación. Primer criterio, obtiene información relevante seleccionando datos específicos en los textos que lee. Cumples este criterio al responder las primeras 3 preguntas. Segundo criterio, emite juicio crítico sobre la información en los textos que lee. Cumplirás con este criterio respondiendo las 2 últimas preguntas, también fundamentando esa crítica o esa opinión. Y hasta aquí termina la clase del día de hoy. Espero lo hayan comprendido. Cualquier duda me lo hacen saber a través del chat de la clase. Gracias por su atención, cuídense mucho. Hasta luego.